Saludos amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico. En esta entrega nos acompaña el doctor Johnny Marte, experto en Derecho Constitucional, con quien conversaremos sobre el tema. Acompáñenos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate, tú cuentas. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Saludos amigos de Principalmente. Principalmente hoy cuenta con la presencia de un joven profesional del derecho, el doctor Johnny Marte. Es un joven abogado que, aparte de su formación profesional aquí en República Dominicana, ya está finalizando un doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad Juan Pablo III de España, una de las universidades más prestigiosas y donde obviamente están los principales constitucionalistas españoles como catedráticos, como profesores universitarios. Ese doctorado en Derecho Constitucional es de los pocos dominicanos que recurren a este tipo de especialización. Interesantísimo, sobre todo después que en República Dominicana ha habido un despertar constitucional que surge como consecuencia de la proclamación de la Constitución del año 2010. Pues con Johnny vamos a tratar todo lo relativo en qué consiste este doctorado para que otros jóvenes abogados de República Dominicana se animen a seguir el camino, la trayectoria de Johnny, pero también, aparte de eso, vamos a abordar con Johnny aspectos importantísimos del nuevo derecho constitucional, también derecho constitucional comparado y lo que está siendo ya prácticamente el término de su especialidad, que tiene que ver con la acción directa en constitucionalidad. Vamos a tratar todos esos aspectos con Johnny, de manera que para nosotros aquí en Principalmente es un honor contar con tu presencia, Johnny, aquí en Principalmente. Muchas gracias, distinguido magistrado Radamés, por la oportunidad que nos brinda. También a Ramón y a Manuel por estar aquí en esta mesa. Bueno, estamos hoy en el país dándole término a la parte investigativa de mi tesis doctoral, que como bien usted ha mencionado, trata sobre la acción directa de inconstitucionalidad como proceso constitucional. Muy bien. Johnny, ¿cómo se accede a ese doctorado que tú estás haciendo, ya concluyendo en la Universidad Rey Juan Carlos, para que los muchachos que ya han terminado Derecho se animen? Sí, mire, yo tuve la dicha, gracias a Dios, de ser elegido para hacer una maestría en España. Mi maestría fue en Derecho Empresarial en la Universidad Antonio de Nebrija.
En España, cuando uno concluye los estudios de máster y lo finaliza, tiene la oportunidad o la posibilidad de acceder a realizar una tesis doctoral. Finalizado mi maestría, yo me quedé en España haciendo prácticas de abogado y al mismo tiempo concluyendo la homologación de mi título como abogado, o sea, para ser abogado español en España. En ese interín surge la modificación de la Constitución, de la de 2010, y yo me intereso por el tema y decido, bueno, aplicar para hacer una tesis doctoral sobre esa nueva Constitución. Y elijo como tema la acción directa. Bueno, ya eso fue en la Universidad Rey Juan Carlos. Sí, ya eso fue en la Universidad Rey Juan Carlos. Pues ya tú habías terminado tu maestría en Sí. la universidad, en la primera universidad que Sí. tú mencionaste, Antonio de Nebrija, sí. Antonio de Nebrija. Sí. Ahora, ¿cómo tú puedes acceder a esa universidad? ¿A través de una beca, a través de que aplicaste y presentaste tus méritos académicos y por esos méritos académicos pudiste ser seleccionado, o lo hiciste con tus propios recursos económicos? Bien, la respuesta es mixta. Bueno, primeramente, porque si bien es cierto, perdón, que yo continué siendo becado por la MESI para la tesis doctoral y lo sigo siendo, no menos cierto que en España, para acceder al doctorado, tenía que reunir un sinnúmero de requisitos. Entonces, una cosa era los requisitos que se me exigían en España y otra cosa, la beca, solicitar la beca aquí en la MESI. En la MESI, precisamente, me otorgan la beca por el promedio que tuve en el máster. Mi promedio calificaba y eso no me generó ningún tipo de inconveniente. Luego en España, que increíblemente que se genera no la mayor dificultad, pero sí los requisitos eran un poquito más difícil porque hay una serie de documentación que había que reunir, que yo tenía que reunir. Entre ellos el título de máster, pero el título de máster no sale inmediatamente. Eso no tienes que buscar una certificación y un sinnúmero de documentos. Y, sobre todo, que el proyecto de tesis le pareciera interesante a la universidad, le pareciera novedoso y conseguir un tutor español. Tú has mencionado que hiciste el proceso de homologación de tu título de abogado en República Dominicana en España. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, mira, al haber realizado yo un máster de Derecho Empresarial, ese máster logró convalidar, o no convalidarme, sino restringirme la cantidad de materias que en ese momento un abogado de cualquier país tenía que hacer para homologar, que eran 10 materias. Como yo hice una maestría, el catálogo de materias de esta maestría me permitió que solo me quedaran 4 materias. Solamente tenía que cursar 4 materias. Pero claro, en ese interín, ¿qué sucedió? Que por normativa europea, no solamente iba a bastar la homologación para uno hacerse abogado con la posibilidad de estar en los tribunales. No, tú ibas a tener que hacer luego que homologaras un máster y luego presentarte a unas pruebas. Yo, gracias a Dios, tuve la dicha de que hice la solicitud antes de que la ley entrara en vigencia, con lo cual la ley no se me podía aplicar y por eso pude hacer la homologación. Sin esos nuevos requisitos. Eso exactamente, sin esos nuevos requisitos que hoy en día eso es un problema para los estudiantes que llegan. Pero Johnny, Sí. ¿y qué te inspiró a ti homologar tu título? O sea, ¿cómo tú ves el sistema judicial español, la práctica profesional en España? ¿Cómo tú la ves que te dio ese interés, ¿no? de homologar tu título en España? Sí, mira, Manuel, una de las cosas que me motivó a mí a hacer la maestría afuera fue que yo quería conocer un sistema jurídico diferente al de nosotros. Es decir, cómo eran los tribunales, cómo eran los jueces, cómo tenían que trabajar los abogados. Entonces, en medio de eso, cuando termino la maestría, fui a un despacho y en ese despacho duré 2 años haciendo prácticas. Al ver el sistema español cómo era, cómo el abogado tenía que ser diligente, cómo tenía que justificarle bien al juez las pretensiones, eso me motivó y pensé, bueno, si
Sí. ¿En qué materia tú tuviste experiencia? Fundamentalmente laboral. Materia laboral. La materia laboral. Y lo administrativo, que no es tan complicado, pero fundamentalmente materia laboral. Aunque también fui a algunas audiencias penales. Johnny, significa que hay muchos dominicanos abogados que ejercen en España, Sí. que han logrado homologar sus títulos Sí. y mantienen un ejercicio profesional en España. Sí, eso es así. Hay muchos, más de lo que la gente piensa. Eso ha influido mucho el hecho de que somos de una familia jurídica, por decirlo de alguna manera, parecida o similar. Y también la proximidad que nos da el idioma. El idioma, sí. Y que somos primos hermanos. Sí. Yo creo que esa afirmación que usted ha hecho es la más trascendental. Sin esa, yo creo que no hubiese sido posible, en mi modesta opinión. Ya. Bueno, entonces vamos a entrar ya a lo que es el ámbito de tu especialidad. Hablábamos en principio que en República Dominicana, a partir de la proclamación de la Constitución del año 2010, se produjo un despertar y un interés inusitado por parte de los abogados, la comunidad jurídica y fundamentalmente la nueva camada de profesionales del derecho en República Dominicana, dentro de lo que hay jóvenes muy preparados en nuestro país que en su mayoría tienen maestría, máster, que se ha interesado por la materia constitucional, derecho constitucional, porque el derecho constitucional es el centro, es el universo, es el centro del universo sobre el cual giran las demás ramas del derecho, derecho público, derecho administrativo, todas giran alrededor del derecho constitucional. Entonces, tú nos decías que tu especialidad, sobre todo lo que tú estás desarrollando tu tesis doctoral, tiene que ver con la acción directa en constitucionalidad. En República Dominicana, después de la reforma constitucional del año 2010, coexisten dos sistemas de interpretación constitucional. El sistema directo de acción inconstitucional directo, que es el sistema concentrado de control de constitucionalidad, y el sistema difuso, es decir, de donde cualquier juez de paz hasta la Suprema Corte de Justicia puede, como consecuencia de un caso, hacer derecho e interpretar la Constitución de la República. Entonces, con la particularidad nuestra que difiere mucho de los controles de constitucionalidad, por ejemplo, de Europa, que siguen el sistema keynesiano, del control directo y concentrado de inconstitucionalidad, donde no existe el control difuso de inconstitucionalidad, que es una herencia nuestra del sistema constitucional norteamericano, te da a ti las dos vertientes de interpretación constitucional. ¿Sobre cuál de las dos tú te inclinas? O si te inclinas fundamentalmente por el nuestro, ese control mixto de constitucionalidad, tanto el difuso como el control concentrado de constitucionalidad. Bueno, magistrado, la pregunta que usted me formula ha sido objeto de innumerables debates y de posturas de doctrinarios que uno entiende en una cosa y otro entiende en otra. Yo, en mi modesta opinión, creo que el sistema mixto que tenemos es el más idóneo, porque permite, por un lado, controlar los poderes públicos de manera concentrada por un órgano, pero por otro lado también permite que los actos que van dirigidos hacia los derechos fundamentales de los ciudadanos puedan ser controlados en los tribunales ordinarios. Yo creo que la mejor elección, en nuestro caso, que se ha hecho, es ese sistema mixto, control concentrado y control difuso. ¿Cuáles aspectos de la acción directa abordas en la tesis doctoral, en tu investigación?
Quiero decir, porque hay varios aspectos. ¿Hay Sí, alguno sí. en que te concentra o es un examen total de la institución? La idea, en principio, es lo último que tú has dicho, un examen total, pero hay que reconocer que eso, en términos materiales, es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el Tribunal Constitucional Dominicano está produciendo sentencia y jurisprudencia prácticamente semanal, mensual o cada 2 meses o cuando sea, pero es un asunto de que abordar un tema así no es tan fácil de limitarlo. Pero retomando el inicio de tu pregunta, yo te podría decir que básicamente yo estoy centrado en 5 aspectos de la acción directa de inconstitucionalidad. Pero claro, previo a eso tengo que hacer un génesis, porque la acción directa no empezó con la Constitución de 2010. Eso es bueno acotarlo. Claro. Como sabe el magistrado, la acción directa ya estaba en la Constitución del 94, me parece, y en la de 2002 todavía estaba presente. Bueno, hecha esa precisión y diciéndote que debo de hacer un génesis de ella previo, fundamentalmente el primer aspecto es la naturaleza jurídica. O sea, yo estoy desarrollando cómo el Tribunal Constitucional, desde el año 2012, te podría decir que hasta la última sentencia, porque la he visto, ha desarrollado, ha caracterizado ese instituto jurídico. Eso es lo primero, la naturaleza jurídica. El segundo aspecto que se desprende de la naturaleza jurídica es el objeto de ese control. ¿Qué se busca controlar con la acción directa? Luego paso al tercer aspecto, que sería quiénes están legitimados constitucionalmente y por la ley para accionar en inconstitucionalidad. Un cuarto aspecto sería entonces también, que lo trabajo, es cómo es el procedimiento ante el Tribunal Constitucional para interponer la acción. Y un último asunto es las sentencias, junto con los precedentes, que como bien decía el magistrado, en el nuevo espectro constitucional, no solo debemos hablar de jurisprudencia constitucional, no. Tenemos que hablar fundamentalmente de precedentes constitucionales. Muy bien. Johnny, vamos a ver precisamente en ese orden que tú has dicho con relación a tu tema de tesis. Me interesa conocer tu opinión en torno a lo que es el objeto de la acción directa de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional pues ha venido desarrollando una tesis que ha ido variando en algunos casos, que se remonta a la sentencia 51 del año 2012, que se refería al objeto de la acción era un acto administrativo, en este caso un acto de determinación de una obligación tributaria, que el tribunal ahí pues empieza a hacer la distinción entre lo que son los actos normativos y los actos que no son normativos. Sin embargo, se ha visto alguna que otra variación con algunos actos que son concretos, que no son de naturaleza normativa, como lo fue una decisión que se refería a un decreto de expropiación. Sí. Entonces, ¿qué te parece a ti ese giro que da el Tribunal Constitucional? ¿Tú crees que es correcto? ¿O qué te parece a ti esa visión? Bueno, Manuel, mira, y permíteme el pleonasmo, vamos a comenzar por el principio. Sí. Lo primero es que el artículo 185 y el artículo, si no me equivoco, el 36 de la ley 137-11, establecen el catálogo de normas que pueden ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional. La pregunta que nos hacemos ahí es, ¿esa es una relación tasada? Eso es lo que primero tenemos que preguntarnos. Y otra pregunta también que es relevante sería, si es una relación tasada, entonces son todas las leyes, son todos los decretos, son todos los reglamentos, son todas las resoluciones, son todas las ordenanzas. Bien, a quien le toca definir eso en su sentencia es al Tribunal Constitucional. Bien, hasta ahí. Lo primero que hizo el Constitucional fue decir que podían ser objetos de la acción directa las normas que eran, todos los actos normativos que eran de carácter general. O sea, para que un acto normativo bajo este marco constitucional pueda ser impugnado, tiene que ser un acto normativo de carácter general.
Bien. Pero luego en la sentencia que tú citas, fue impugnado un decreto. Ese decreto, como tú muy bien dijiste, Manuel, era una expropiación de un particular. Claro. Esa, hasta donde yo tengo conocimiento, ha sido la única vez que el tribunal ha variado el precedente que ha establecido. Y lo justificó diciendo que lo hacía en esa ocasión porque estaban involucrados derechos fundamentales. Pero hay que acotar también que esa misma sentencia tiene un voto disidente. Un voto disidente que yo no puedo decir que regaña la sentencia, pero sí que cuestiona lo que se hizo en esa sentencia. Pero bueno, eso fue un solo caso puntual. Luego el tribunal ha sido consistente con los precedentes y con la jurisprudencia en cuanto al tema. Pero entiendo que teniendo nosotros establecido por la Constitución un sistema de precedentes y por la ley orgánica del tribunal un sistema de precedentes, hay que ser un poco cuidadoso porque eso hay un principio que le hace un poco de daño, por decirlo moderadamente, que es el principio de seguridad jurídica. Johnny, antes de que se aprobara y se proclamara la nueva Constitución del año 2010, cuando la Constitución del año 94 le da el control directo de constitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia, que ya hacía la vez de Tribunal Constitucional, en funciones de Tribunal Constitucional, surgieron grandes debates en el sentido que tiene cierta relación a lo que tú hacías alusión, que se interpretaba que la Suprema Corte de Justicia, actuando como Tribunal Constitucional, solo tenía facultad para conocer de la inconstitucionalidad directa de las leyes. Entonces había un grupo de juristas que decían que la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Tribunal Constitucional, cuando era apoderada de una acción directa, no podía, por ejemplo, o era incompetente para conocer sobre la inconstitucionalidad de un decreto o de una resolución o otra resolución de un órgano administrativo. Y eso fue interpretado, obviamente la Suprema Corte de Justicia lo interpretó que quien puede lo más, puede lo menos. ¿Tú estuviste al tanto de ese debate y cuál es tu interpretación del mismo? Mire, magistrado, si ese debate fuera ahora, el Constitucional lo tiene mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el artículo 1 de la Ley Orgánica dice que el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete. O sea, ese enunciado, tenemos que ver cómo se concreta ese enunciado. Ese enunciado se concreta que está en manos del Constitucional decir el alcance, la interpretación exacta bajo el punto de vista del tribunal, de lo que entiende que es constitucional o no. Entonces, eso es para comenzando por ahí, pero hay algo interesante. Es que en la Constitución del 94 a la que usted hace referencia decía del control de las leyes, solamente decía eso. Por ejemplo, en la Constitución de nosotros de ahora dice la acción directa va contra leyes, pero si uno se detiene y dice leyes, ¿cómo se pudiera impugnar un tratado internacional que ya fue aprobado y ratificado? Es que un tratado es una ley, es como una ley interna. Entonces, le hago la similitud para que usted vea que a veces en la Constitución se expresan conceptos, pero la precisión del concepto lo tiene que dar el órgano. Eso es, en el derecho constitucional comparado, eso es así. O sea, porque la Constitución establece criterios generales. Ahora, la concreción práctica la da el órgano, que es máximo intérprete.
Entonces, en ese tiempo, realmente eso causó algo alboroto, por decirlo de alguna forma, en todo el ámbito jurídico, pero sencillamente lo que hizo fue un ejercicio de interpretación. Eso dio lugar a una sentencia, fue la sentencia más famosa de la Suprema Corte, fue una sentencia del 6 de agosto de 1998. Ahí se definió todo el tema de parte interesada, del objeto, y se dijo entonces ahí que el sentido de leyes debía entenderse como normas sociales obligatorias, que era una acepción desde hace mucho tiempo que venía diciendo Yocerán, por ejemplo, vino en esas obras clásicas de derecho civil. Pero sí fue un debate muy interesante, hay que reconocer eso, y fue quizá la sentencia más importante de la antigua Suprema Corte de Justicia. Muy bien. Bueno, vamos a aprovechar, Johnny, para hacer una breve pausa. Y en el próximo segmento vamos a seguir abordando este y otros temas de sumo interés. Seguimos, amigos, en Principalmente, hoy con la grata presencia del licenciado Johnny Marte, un especialista en Derecho Constitucional. Johnny, hay aspectos interesantes, como ya tú estás concluyendo tu especialidad en España, y primero hiciste una especialidad en Comercio Exterior, que es también una de las nuevas tendencias del derecho a escala global. Pero ya tú tienes una visión del derecho comparado constitucional. Tú has tenido la oportunidad incluso de hacer estudios de decisiones del Tribunal Constitucional Español. En España hay una figura que ha tomado una particular importancia, sobre todo en un momento determinado en que el Tribunal Constitucional Español se vio agobiado por la cantidad de casos que llegaban al mismo, sobre todo los casos que tenían que ver con la acción de amparo, y también acción directa en constitucionalidad, pero más que todo por la acción, los recursos de amparo que llegaban al Tribunal Constitucional Español. Y el Tribunal Constitucional Español, viéndose atiborrado, viéndose agobiado por la enormidad de los casos que tenía, tomó o adoptó una decisión que fue una decisión muy criticada y una decisión también alabada en los currillos jurídicos de España y también internacional, porque el Tribunal Constitucional de España se ha constituido en un referente para los demás tribunales constitucionales, sobre todo en Iberoamérica. Entonces, esa decisión que tomó el Tribunal Constitucional Español decía, entre otras cosas, que para ello admitir un caso en amparo o en una acción directa en inconstitucionalidad, primero tenía que demostrarse la especial trascendencia constitucional del mismo. De lo contrario, se declaraba la inadmisibilidad. ¿En qué consiste esto, Johnny? Y tú que has tenido la oportunidad de vivir los dos sistemas, ¿qué importancia y qué impacto tuvo esto en el sistema jurídico español? Sí. Magistrado, existe un problema que el ideólogo de la justicia constitucional, o mejor dicho, el ideólogo para hablar con más precisión, del control concentrado, que fue Hans Kelsen, el jurista alemán. Sí. Él, cuando desarrolla su idea de que debe de haber un órgano concentrado que controle los actos normativos de los poderes, él plantea en sus reflexiones una acción popular. Habla de que debe de haber una acción donde el ciudadano pueda impugnar
las normas de carácter general. Pero en esa misma oración, a 3 oraciones, dice, pero esto puede causar un colapso del tribunal por la cantidad de posibles acciones que le lleguen. O sea, Kelsen desde el comienzo plantea ese problema. Y ese problema, claro, lo sufrió el Tribunal Constitucional Español. El recurso que más llegaba al tribunal, que más recibía el tribunal, era los amparos. El amparo constitucional. Es decir, para que nuestros distinguidos televidentes entiendan, cuando en un proceso ordinario una persona se le violaba un derecho fundamental concreto en un acto, esa persona, si recorría toda la jurisdicción ordinaria y no recibía respuesta, le quedaba esa última opción, que no era un último recurso, no. Es decir, ya que la justicia ordinaria no me tuteló el derecho, la violación del derecho, mejor dicho, entonces el Tribunal Constitucional le daba la posibilidad al ciudadano de poner esa acción. Pero claro, cuando las personas perdían los casos en la justicia ordinaria, automáticamente iban en manada. Entonces el Constitucional tuvo que buscar un medio para limitar la admisibilidad del recurso, porque la gente lo puede interponer. Ahora, que solamente se lo declaren admisible sería un éxito. Es decir, las estadísticas del año pasado, si no me falla la memoria, era que de cada 10, bueno, no creo que se llegara a 10.000, el caso era que era el 10% que eran admitibles, y eran miles. No recuerdo con precisión la cifra, pero sé que eran miles, y solamente el 10% eran admitidos, que no quiere decir que lo vayan a fallar conforme el derecho. A favor. A favor o no, estamos hablando de la admisibilidad. Pero claro, si usted me permite, y le quiero decir que haciendo una comparación con el recurso, pero mejor dicho, con la acción directa de inconstitucionalidad de nuestro país, es posible que en el futuro se dé un caso similar. ¿Por qué? Porque para interponer o impugnar una ley, dice la Constitución en el 185, toda persona que tenga interés jurídico y legítimamente protegido. Eso es una generalidad, eso no concreta nada. Tiene que ser el tribunal que fije los parámetros de eso. Bien, pero ¿qué pasa? Nosotros teníamos de la Constitución del 2002 y del 94, que la sentencia, que muy bien Manuel refirió, el Tribunal Constitucional habló del denunciante de inconstitucionalidad. Claro. Entonces, en el trabajo que yo vine realizando de 2012, la pregunta que me hago es si el Constitucional retomará esa figura jurisprudencialmente o si cerrará el recurso de la acción directa de inconstitucionalidad. Ese es precisamente uno de los grandes debates que se dio, porque parecería lo que vimos el proceso de reforma en el discurso público acerca de la interpretación del criterio de parte interesada. También hubo mucha crítica a esa posición que se entendía como muy amplia de la Suprema Corte de Justicia, que permitía que la decisión del soberano, que es el legislador, cualquier persona de pronto pudiera activar ese proceso de extrañar del ordenamiento esa norma general y obligatoria, ¿no? Pero la redacción que finalmente, porque al final hay que hacer una interpretación del texto constitucional, la redacción que finalmente tiene el texto, por lo que veo, a tu modo de ver, no necesariamente excluye una interpretación que sea pro acción, o sea, una interpretación que permita que no solo los funcionarios, el presidente de la República, el presidente del Senado, un grupo de senadores, diputados, etcétera, puedan accionar a través de esta vía. Sí.
Yo, lo que tú me acabas de preguntar para mí es interesantísimo. Te diré por qué, Ramón. Porque sucede que en la última acta de esa Asamblea Constituyente, se dice, ya para finalizar, que uno de los grandes logros de la Constitución es haber dotado al ciudadano de una acción de inconstitucionalidad contra leyes, decretos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece? O sea, que el espíritu del constituyente es que el ciudadano tiene la posibilidad de accionar de manera directa frente a una ley, frente a un decreto, frente a cualquier resolución. Aún no le afecte directamente, porque ahí es que está el meollo del asunto, ¿no? Si hay la afectación o no. Eso es de dominio público. Es importantísimo, Johnny. El acta, eso es de dominio público. El acta está ahí. Yo emplazo a cualquiera que vaya a ver en la última acta para que se vea cómo termina la proclamación de la Constitución, diciendo lo que yo acabo de decir. Yo creo que hubo también mucho de que en ese momento las discusiones de los asambleístas giraban precisamente en torno a lo que es refrendar, o básicamente reiterar lo que había sido ya ese criterio de la Suprema Corte de Justicia anterior con esto de la acción popular, porque hay que decirlo que la Suprema Corte definió ese tema ahí de la acción popular. Pero justamente ahí, Johnny, hablando a propósito de eso también, yo creo que el Tribunal Constitucional, pues en algunos casos, y así se ha visto, como que ha sido flexible con esto. Quizá la interpretación de ese interés legítimo, que si uno lo ve desde esa óptica procesalista clásica, implicaría la afectación personal y directa del accionante, lo cual es un poco cuesta arriba, tratándose de leyes, vamos a decirlo, de que esa aplicación se dé así, de esa forma como quizás lo hubiese entendido el legislador, el asambleísta en este caso. Pero pudiera entonces con la sola interpretación del Tribunal Constitucional hacer esa extensión y reiterar lo que entonces la Suprema Corte de Justicia vino a decir en aquella vez en el 98. Mira, Manuel, yo entiendo que cuando se está haciendo un texto constitucional, como bien dijo el magistrado Radames, hay que poner atención a la intención del legislador derivado, el asambleísta. Y desde el comienzo de los debates, habían posturas que decían que habían países que no tenían una acción popular y que la República Dominicana... España, por ejemplo, no la tiene. No, es un recurso público. Exacto. Es un recurso público. Y en los países europeos es un recurso público que solamente los órganos públicos pueden ejercer, pueden impugnar una ley. Pero claro, bien, pero se ve que por las actas que la postura que termina venciendo es la acción popular. La acción popular, bien. Eso es en las actas. Ahora, ¿qué pasa? Hay algo interesante que ha hecho el Tribunal Constitucional y con eso quiero darle respuesta al cuestionamiento que tú me haces. Ha pasado que personas interponen acciones de inconstitucionalidad. ¿Y qué han hecho? En un caso han desistido de la acción. Es cierto. En otro caso han muerto. O son acciones viejas. Sí. Que vienen desde antes de la Constitución. Exactamente. Pero por citarte esos dos casos, en el caso de que una persona que ha interpuesto, que ha impugnado una ley, desiste de la acción. ¿Sabe lo que ha dicho el tribunal? Que ya esa acción es del tribunal. Que el desistimiento de la persona no hace que la acción se caiga. No implica necesariamente. No. El tribunal ha acogido la acción y la ha admitido, la ha fallado lo que ha querido, pero el desistimiento del accionante no ha impedido que la acción continúe. Y ha muerto un accionante y cuando el tribunal recibe la acción, me parece que fue el procurador que dijo, no, el accionante murió. En la audiencia dijo, no,
aunque haya muerto, ya esto es del tribunal. De hecho, hay que reconocer que el Tribunal Constitucional ha sido muy cuidadoso digamos, son técnicas también que usan los tribunales constitucionales en la redacción de sentencias, de que ese tema todavía no lo ha abordado, pero ha dejado la posibilidad de que, bueno, de que la comunidad de intérpretes siga incidiendo y reflexionando sobre ese Yo recuerdo incluso, Johnny, es importante que tú tengas eso en cuenta, porque cuando con la antigua Constitución, la interpretación del 67, numeral 1, que hablaba de leyes, eso para que se vea lo trascendental que fue esa decisión del 98 de la Suprema Corte. Las actas de los asambleístas lo que indicaban era que se habían referido expresamente a leyes. O sea que esa era el objeto real, se referían a las leyes, no a los decretos del Ejecutivo. Y eso fue lo que se discutió en las actas y así consta en los trabajos preparatorios. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia terminó haciendo o interpretando lo contrario. Y de ahí la relevancia de que una jurisprudencia dinámica, que yo creo que el Tribunal Constitucional, no sé cuál sea tu parecer, pero a mí me parece que ha sido lo bastante dinámico, si se quiere, y para permitir que la Constitución sea efectiva, ¿no? Porque de nada vale tener una Constitución muerta, sino tener esa living constitution, como dicen algunos académicos. Mira, Manuel, eso que tú acabas de decir es así. Pero, ¿qué pasa? En el caso concreto, si cogemos el derecho comparado, tenemos de todo. Hay países donde solamente se pueden impugnar las leyes o actos con fuerza de ley, como es el caso de España. Países como Perú, donde no solamente las leyes, sino también los decretos, los reglamentos, incluso las ordenanzas. El problema que esto conlleva es que, como tú bien has dicho, el ordenamiento jurídico en toda nación, en todo país, es dinámico, no es estático. Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, para cerrar esto, el Constitucional ha dicho que el catálogo del 185 tienen que ser por necesidad actos de carácter general. Pero claro, también ha dicho que los actos administrativos de carácter general también entran en el catálogo. Y ha dicho también que los actos en ejecución directa de la Constitución, donde no medie ley, también entran en el control. Claro. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha traído eso como consecuencia? Que recientemente, me parece que en este año, se impugnó algo que en mi modesta opinión no debe ser impugnado. Un veto del presidente, una observación a una ley. El Constitucional no se ha pronunciado sobre eso. Pero yo entiendo modestamente que la observación de una ley es una prerrogativa constitucional del Ejecutivo. Claro, eso está fuera de duda. Digo, yo lo veo así. Sí, claro. Es una facultad constitucional. Es una facultad del Ejecutivo. Del Ejecutivo. Claro. Y que no es un acto sujeto a la acción directa de inconstitucionalidad. Pero el tribunal tendrá que decir. Ahora, yo te digo, Manuel, a Ramón y al distinguido magistrado, si aquí, cada vez que el presidente de turno observa una ley, y eso puede ser impugnado. Lo que pasa es que yo creo que ahí hubo una tesis interesante que lanzara en su momento Alan Brewer Carías, no sé si tú lo has visto. Sí, lo conozco, el venezolano. Claro, que él lo que establecía era esos actos que venían en ejecución directa de la Constitución y el Tribunal Constitucional pues toma esa terminología, ese criterio que él utiliza. ¿Qué tú crees de eso? Porque ahí básicamente de lo que se trata es de que esos actos que emanan directamente de la Constitución, quizás por su relevancia, por su trascendencia, debieron conocerse a nivel de lo que es una acción directa de inconstitucionalidad en sede del Tribunal Constitucional y no tener ese tratamiento de que, bueno, si no es objeto de la acción, entonces lo que pudiera ser impugnado en sede de lo contencioso administrativo, ¿no? Sí, sí. Es un poquito más ya complejo que una actuación tan trascendental
termine en la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Qué te parece a ti esa visión? Mira, en el caso que estamos hablando, yo primero creo que el constitucional, todos los tribunales constitucionales del mundo tienen que tratar cosas de alta relevancia, claro, de los poderes. Por ejemplo, los conflictos, por ponerte un ejemplo, los conflictos de competencia entre dos órganos del Estado, ¿quién es que tiene que dirimirlo? El Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, eso es así. Para este tipo de cosas de relevancia del Estado es que tiene que estar. Yo no digo que las particularidades, no, pero ciertas particularidades. Porque el Tribunal Constitucional no puede, en mi modesta opinión, convertirse en un tribunal ordinario. Claro. Entonces, nosotros como abogados sabemos la temeridad que existe en nuestro país de nuestros colegas. Que todos quieren impugnarlo. Y claro, también eso es por falta de cultura jurídica y los problemas que sabemos que tenemos. Pero bien, a lo que voy es a decirte que Alan Brewer-Carias, el doctor graduado de Harvard, por cierto, no vive en Venezuela, cuando comenzó el Tribunal Constitucional, él vino y hizo una ponencia. Y en su ponencia, él le reflejó esos criterios al Tribunal Constitucional. ¿Qué va a pasar entonces con los actos administrativos? ¿Serán objeto del control o no? ¿Qué va a pasar con los decretos? ¿Qué va a pasar con los reglamentos? Entonces, la recomendación que hizo Alan Brewer-Carias fue tomada desde el punto de vista doctrinal, fue muy considerada por el Tribunal Constitucional. Y por eso yo entiendo ha habido, se ha producido esa apertura a conocer distintos aspectos normativos a la hora de poner la acción. Tú señalabas que uno de los aspectos que tú abordaste en el estudio tiene que ver también con las sentencias que se producen a propósito del control concentrado a través de la acción directa. Y señalabas el tema del precedente vinculante. Eso es una verdadera novedad en nuestro país, solamente con alguna intervención legislativa previa en el Código Procesal Penal que había una disposición parecida, pero obviamente estamos hablando del Tribunal Constitucional y que constituyen precedentes vinculantes. ¿Qué es lo que constituye el precedente? ¿Es la parte dispositiva de la sentencia o son sus motivaciones? ¿Es una sentencia o es una línea jurisprudencial? Bueno, con la pregunta que tú me acabas de hacer, Ramón, podemos escribir un libro. Yo, humildemente, con mis limitaciones, intentaré respondértela porque sé que lo he estudiado y no creo que tenga una respuesta tan fácil como se ve. En principio, debiera de ser el dispositivo de la sentencia. Cuando él se pronuncia sobre... Pero claro, si te digo el dispositivo, es que quedó corto también. Porque ese dispositivo viene porque detrás hay una fundamentación que ha visto un caso. Entonces, yo creo que lo mejor es analizar, para poder hacer la precisión, es ir al precedente como lo concibieron los anglosajones. A un juez le llevaba un caso específico y sobre ese caso él se pronunciaba. Y lo que él había dicho en ese caso, con las condiciones propias del caso, ya ese era el precedente. Johnny, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y ya en el próximo segmento vamos a recapitular, el último segmento, vamos a recapitular sobre este y otro tema de sumo interés. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad de Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca
para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate. Tú cuentas. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Seguimos, amigos, en Principalmente, hoy con la presencia del doctor Johnny Marte. Johnny, bueno, hemos discurrido sobre diversos aspectos interesantísimos. Yo sé que por la brevedad del tiempo hay temas que no vamos a, lamentablemente, poder abordar, pero en el último segmento estábamos hablando sobre los precedentes. Tú hacías referencia al sistema anglosajón, que aunque era para la particularidad de un caso, si el caso siguiente tenía determinadas similitudes con relación a la naturaleza del caso mismo, el juez aprovechaba y establecía el mismo precedente. Ya el Tribunal Constitucional Dominicano ha establecido precedentes en diferentes materias, que ya no quiere decir que ese precedente no pueda ser variado, porque todo depende de la casuística. Puede ser que para un caso muy particular el tribunal se pronuncie en X o tal sentido, pero un caso que pareciera ser de la misma naturaleza, pero que no tiene las particularidades del caso anterior, el tribunal puede pronunciarse en otro sentido, muy diferente al que lo hizo. Eso es una técnica que se habla de la distinción, como se dice. El tribunal hace una distinción, y eso el profesor Eduardo Jorge escribió un artículo muy interesante sobre eso, de que cómo el tribunal hacía esos giros en algunos casos particulares, ¿no? Claro. Sin variar el precedente. Sin variar el precedente, pero que en este caso muy particular tiene un enfoque distinto. Claro. Al caso, lo que se establece es el asunto de la casuística y la particularidad del caso. Entonces, tú que has tenido la posibilidad de estudiar los precedentes del Tribunal Constitucional Español, ¿has visto algunas similitudes con las interpretaciones que al día de hoy también ha establecido el Tribunal Constitucional Dominicano? Bueno, si comenzamos por el principio, tenemos que decir que sí. ¿A qué hago referencia? La acción directa de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional Dominicano la tiene concebida para garantizar la supremacía de la Constitución frente a normas infraconstitucionales que violen por omisión previsiblemente la Constitución. La primera sentencia del Tribunal Constitucional Español versó sobre eso, sobre definir esa naturaleza, de que era una acción, porque en España se llama recurso, que también hay un debate si debe ser acción o recurso, pero eso sería otro tema. Es un recurso que busca, que persigue garantizar la supremacía de la Constitución y del bloque de constitucionalidad. En su primera sentencia de los años 80, el Constitucional Español estableció eso. Y aquí se estableció eso, que ese mecanismo, el objetivo de ese mecanismo era garantizar, ante todo, la supremacía de la Constitución, del artículo 6. Eso por un lado. Por otro lado, también se puede decir que el hecho de los actos que son objeto, el Tribunal Constitucional Español con meridiana claridad lo ha definido. ¿Cuáles son los actos legislativos que pueden ser objetos de recurso? El Tribunal Constitucional Dominicano ha hecho lo mismo. Ha dicho cuáles son los actos normativos que pueden ser objeto de recurso.
Yo quisiera, Johnny, ya que tú abordaste ahorita el tema del procedimiento, de la acción directa de inconstitucionalidad, para seguir con este tema, ¿no? Que tema del cual surgen tantas interrogantes. Pues bueno, parecería ya una realidad incuestionable de que la acción directa sea vamos a decir, una acción in abstracto, control in abstracto. Sin embargo, eso ha ido variando porque se le da participación a los órganos del cual emanan los actos. ¿Cuál es tu parecer al respecto sobre eso? Sobre la participación del órgano que produce el acto en el procedimiento y cómo quizás ya la contradicción en el orden de los debates ya no es la misma de ser una acción puramente, vamos a decir, abstracta, sino que las partes empiezan a participar y existen también las intervenciones. ¿Cuál es tu parecer sobre eso? Sin ser petulante, Manuel, yo entiendo que a veces no se entiende qué es lo que busca el proceso. Porque el proceso versa de ver, analizar si la norma que ha sido impugnada viola la Constitución. ¿Qué es lo que el Tribunal Constitucional ha dicho? El llamado juicio de constitucionalidad. Lo que se está juzgando en la acción es la constitucionalidad de la norma. ¿Pero con respecto a qué? Con respecto a la Constitución. Y con respecto a lo que el Tribunal Constitucional ha dicho, que es cómo se debe interpretar tal o cual texto constitucional. Entonces, vamos a comenzar por ahí. O sea, no son dos partes enfrentadas. Lo que sucede es que, con muy buen criterio, en mi modesta opinión, y en busca de que el asunto sea mucho más democrático, la ley permite que el tribunal cite a las partes. ¿Pero cuáles partes? A las partes, por ejemplo, de donde ha sido emanada la norma, donde salió la norma, para ver qué argumentación da esa parte de la constitucionalidad de la norma, que en eso es que debiera centrarse cuando son citados. No en decir que la acción es constitucional o no, porque eso quien lo va a determinar es el tribunal, sino más bien si el contenido objetivo de la norma se apega a la Constitución, al bloque de constitucionalidad y a los precedentes que estableció el Tribunal Constitucional. He leído a algunos autores que a propósito de ese carácter abstracto critican y favorecen por eso el control difuso, porque dice que es un examen concreto de un asunto de vida que los jueces pueden examinar y verificar en ese caso la afectación. Mientras que en el examen amplio, abstracto, bueno, el tribunal tiene que tomar al ciudadano promedio, pero hay casos que se salen, y eso nos trae de nuevo al tema del distinguishing, ¿no? o la capacidad de distinguir o de dar como una especie de tutela diferenciada. Entonces, se pueden dar casos en los cuales un tribunal, como la realidad es mucho más rica, ¿verdad? En este caso que los tribunales, que una sentencia, los tribunales haciendo un examen abstracto en el cual se asume que está aprehendiendo la totalidad del fenómeno, de pronto se enfrenta con posterioridad a situaciones que lo llevan muchas veces a tener que apartarse del precedente y hacer algunas distinciones. Sí. Y ahí entra como una dimensión subjetiva en este proceso. Perfectamente. Pero también tenemos que ver la otra perspectiva. Retomando lo de la tesis que yo he hecho, yo he estado en el Congreso, Senado, Cámara de Diputados, y ahora estoy terminando en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Fundamentalmente, esos son los dos órganos que están emitiendo normas de carácter general. Una norma de carácter general es para todos. Y puede ser que su implementación leccione derechos fundamentales. Por ejemplo, voy a poner un caso extremo, lo señalo con antelación para que se sepa. Voy a poner un caso extremo. Si mañana se aprobara en el Congreso de la República una norma penal que apruebe la pena de muerte, y esa norma es por el Ejecutivo publicada,
sabemos que esa norma es inconstitucional. ¿Cómo la detenemos? ¿Cuál sería la vía? La acción directa. La acción directa sería el instituto procesal adecuado para detener esa norma. Por eso yo soy partidario del control concentrado, por el aspecto de que la producción normativa de los órganos del Estado son puestos bajo la lupa constitucional. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha ido, Johnny. La verdad que ha sido un honor tenerte por aquí, principalmente, y esperamos que cuando tú regreses con tu doctorado sobre Derecho Constitucional, ya haya presentado, que yo sé que lo va a hacer de manera exitosa tu tesis, te tengamos nueva vez aquí principalmente. De manera que un honor y muchas gracias. Gracias a todos.